Buenas tardes. Hola, ¿me pueden escuchar? ¿Se escucha bien? Qué bueno. Muy bien. Vamos a admitir a algunos compañeros más y luego ya empezamos nuestra clase de hoy. La clase anterior habíamos desarrollado la... Iniciar la grabación. Muy bien. Bueno, ahí iniciamos la clase de hoy, ¿verdad? Eh, la clase anterior habíamos terminado la bolilla o la lección 13, ¿verdad? Todo lo que serían los efectos perjudiciales a los acreedores, periodo de sospecha, actos posteriores, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hoy vamos a desarrollar la lección 14, ¿verdad? O la bolilla 14, que hace referencia... Profe, perdón, buenas tardes, ¿cómo está, doctor? Yo Bien, bien. creo que estoy buscando mi programa y no me encuentro nomás todavía porque recién llegué a casa. Profesor, yo creo que es la bolilla 12 la que hoy desarrollamos y no hemos concluido con la... ¿Ah? No, la bolilla 12 terminamos ya. Nosotros en la clase pasada ya dimos periodo de sospecha inclusive. Sí, porque yo éramos que estábamos leyendo el código y estoy bastante desacordada, entonces disculpa, profesor. Sí, nosotros en la clase pasada ya dimos lo que es la parte de la bolilla 12. Vamos a dar la vuelta acá. La bolilla 12 es acto o acción de restitución, ¿verdad? La restitución del vendedor, el comprador, ya vimos. Restitución del comité de la quiebra comisionista, ya vimos todo. Inclusive en la clase anterior hablamos sobre el periodo de sospecha, ¿verdad? Estuvimos hablando sobre los actos posteriores a la declaración de la quiebra. Esa parte ya terminamos. La bolilla que nos corresponde hoy es la bolilla 14, que es la bolilla sobre las medidas consiguientes a la declaración de la quiebra. Para que ustedes se ubiquen en el programa y en la ley, es el artículo 133 en adelante. ¿Ah? Un ratito voy a admitirla a unos cuantos más. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Profe, en lo posible hay que hablar así en esa posición, porque completamente se va cuando gira usted a su izquierda. Completamente se va el volumen de su voz. Ya entiendo. Gracias, profe. Bueno. Bueno, quería compartir pantalla, pero vamos a ver si puedo. Ahí le voy a admitir a Ingrid, que me pasó. Y admitirle a dos más y ya
Bueno, ahí se puede compartir pantalla. Ustedes pueden ver. Sí, vemos a partir del artículo 128, profe. Ok, bueno, perfecto. Muy bien. Realmente vamos a ir al artículo 133. Quiero que atiendan bien esta parte del programa, o sea, especialmente estas bolillas que vienen, ¿verdad? Por dos motivos. Número uno, porque hubo modificaciones en la ley de quiebras, ¿verdad? Hay dos modificaciones muy importantes. Tres realmente, que vamos a ir, o sea, tres realmente vamos a ir viendo acá, ¿verdad? Uno es el artículo 137, ¿verdad? Y el artículo 138, ambos artículos fueron modificados por la ley 6.481. Esto también modificó el artículo 18 de la ley de quiebras, pero a lo que nosotros, lo que nosotros vamos a ir viendo el día de hoy, son los artículos 137 y 138, que son los que modifican la ley 154/79. Esta ley es del año 2019, por un lado. Por otro lado, la ley que modifica igualmente el artículo 138, pero que se volvió a modificar con la ley 6.481, también modifica el artículo 139. O sea, en síntesis, para no confundirnos, la ley 5.000, les digo enseguida el número, 5.025, ¿verdad? Del año 2013, es la que modifica el artículo 139 realmente, que es la que queda a leer el día de hoy. Entonces, esos son los artículos que están modificados, ¿verdad? Y la que, profe, Sí. ¿y la que modifica el 137 cuál era? La que modifica el 137 es la ley 6.481, el año 2019. La ley 6.481 del año 2019 modifica. ¿Sí? Gracias, profe. Perdón, ¿será que ambas modificaciones podrá reiterar nuevamente? Porque sale muy entrecortado. Las veces que usted se mueve, profesor, no se le escucha la parte más importante. Ok. Les explico, ¿verdad? La ley 6.481, ¿verdad? Modifica los artículos, además del artículo 18 de la parte convocatoria de acreedores, modifica el artículo 137 y el artículo 138 de la ley de quiebras, que son los artículos que vamos a ver el día de hoy. Repito, ley 6.481 del 30 de diciembre del 2019. Esa es la ley que van a agregar a su... ¿Sí? Profe, usted dijo que este modifica el 138 y el 139. Y el 137 dijo que modifica el 6.481. No, y el mismo, anoté otra parte. Dale, profe, disculpe. Sí, le explico porque, para que no tengan duda, porque hay una doble modificación acá, ¿verdad? Donde se puede prestar la confusión, porque la ley 5.025 y la ley 6.481, ambas modifican el artículo 138, ¿verdad? La que primero modifica es la ley 5.025, ¿verdad? Pero después se vuelve a modificar nuevamente ese artículo 138 y es lo que hoy día tenemos como modificación actualizada, que es la ley 6.481 en cuanto al artículo 138. En cuanto al artículo 137, claro, no importa. En cuanto al artículo 137, sí, estas lecturas que aparecen en la pantalla ya son modificadas, ¿verdad? No, les voy a explicar. Estas son, bueno, vamos a hacer algo. ¿Qué les parece si empezamos la clase? Y ahí, cuando lleguemos a esos artículos, le voy a ir compartiendo la pantalla de las nuevas leyes. Eso yo creo que va a ser más práctico, ¿verdad? Lo que estamos viendo acá es la ley de quiebras, ¿verdad? Que estos artículos están vigentes, estos no están modificados. El 133, 134, 135, 136
acá viene ya la inconveniente. Este artículo 137 que ustedes ven en pantalla y pueden anotar en sus materiales, en su programa, en sus libros, este 137 está modificado por la ley 6.481 del 30 de diciembre del año 2019, ¿verdad? Que es este artículo que están viendo en pantalla, el 137. Que cuando leamos, yo voy a compartir pantalla del artículo y vamos a ir leyendo, ¿verdad? Y ya que estamos en esa tesitura, vamos a ir desde el medio para adelante, como se dice. El artículo 138, que es esto que están viendo en pantalla, ¿verdad? Que es la ley 154/69, también está modificado, ¿verdad? Pero está modificado también, vuelvo a repetir, por la ley 6.481 del 30 de diciembre del 2019, que es la misma ley que modifica el artículo 137. O sea, esta ley 6.481 modifica ambos artículos, el 137 y el 138. ¿Ok? Ahora, ¿dónde está la confusión? ¿Verdad? Que este mismo artículo 138 y además el artículo 139, que es el que viene acá abajito, fue modificado por la ley 5.025 del año 2013, ¿verdad? Pero al haber una posterior modificación del 138 por la ley 6.481, entonces la que queda vigente es la 6.481 del año 2019, no la 5.025 del año 2013. Ahora bien, la ley 5.025 sí modifica el artículo 139, que es el que está acá, ¿verdad? Vigente, que es el que vamos a leer también en pantalla compartida, ¿verdad? Entonces, tenemos, en pocas palabras, dos leyes que van a tener que bajar o imprimir. Esto está en internet, ¿verdad? No hay ningún inconveniente, que son las leyes modificatorias, las 6.481 del 2019 y la 5.025 del año 2013. La primera modifica los artículos 18, 137 y 138 de la ley de quiebras. La segunda que expliqué modifica el artículo 138 y el 139 de la ley 154/69. Esas son las dos modificaciones que tenemos, ¿verdad? En base a estos artículos de fondo que van a ver que van un poco en cuanto a lo que serían los plazos, en cuanto a las formalidades de publicación de edictos de remate, etcétera, etcétera, dentro de un proceso de liquidación del activo. Más hacia ese lado va lo que serían las modificaciones, un poco también para transparentar el proceso liquidatorio, ¿verdad? Y evidentemente dentro de las nuevas formalidades establecidas por los organismos en este caso la Sindicatura General de Quiebras, en donde dentro de lo que sería la Sindicatura General de Quiebras tienen que estar publicadas los remates, ¿verdad? Los edictos de remates que corresponden a las liquidaciones de los bienes dentro de una quiebra. Pero eso vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Ya cuando toquemos esos puntos. Muy bien, vamos a arrancar haciendo estas consideraciones. Algo muy importante, la ley de quiebra no tiene muchas modificaciones, por eso me detengo a hacer estas aclaraciones en cuanto a estas modificaciones bien puntuales, ¿verdad? A artículos que evidentemente, en este caso, la 6.481 viene a modificar inclusive el artículo 18 de la ley de quiebra en la parte de convocatoria de acreedores y un poco lo que sería la parte de quiebra, ¿verdad? Además de las otras modificaciones que fueron dándose en relación a las leyes que han entrado en vigencia, como es la parte de la compensación que vimos en las clases anteriores, ya con el Código Civil, o la parte de los privilegios que todavía nos vimos que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que son algunos puntos, ¿verdad? Que evidentemente van modificándose naturalmente porque van entrando en vigencia otras leyes que tratan sobre el mismo tema y van modificándose, ¿verdad? Eso vamos también ir viendo a medida que vamos tocando esos puntos, como hicimos ya con la parte de compensación, ¿verdad? Profe, permiso. Sí, estoy leyendo que la ley 6.481 del 30 de diciembre del 2019 dice que modifica los artículos 18, 137 y 138.
de la ley de quiebra de 154 que sanciona la ley de quiebras modificado por la ley 5025 del 2013. ¿Es esa, profesor? Claro, que es lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Entonces, Profesor, ¿sí? le digo nomás a la compañera que eso es lo que usted acaba de decir. Claro, que es lo que yo ya me estuve adelantando, ¿verdad? Y ya le mencioné las dos leyes, ¿verdad? La 6.461 y también la ley 5.025, que justamente es la que vuelve a ser modificada, ¿verdad? En cuanto al artículo 138, pero queda vigente el artículo 139 de la ley 5.025, ¿verdad? El artículo 137 modificado ya por la ley 6.481. Y el artículo, dije ya 139, que es el que queda vigente. Y el 138 está modificado por la 6.481, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes vean, impriman o bajen esas dos leyes, son dos leyes muy sencillitas, ¿verdad? Que evidentemente van a ir viendo la correlatividad que existe con el tema de las modificaciones que tuvimos, ¿verdad? Pero vamos a ir explicando esto, ¿verdad? A medida que va. Voy a aceptarle a dos compañeros más que están pidiendo, ya entramos en algunos puntos. Bueno, ahí está. Bueno, ella entró una cachaca pirú bien fuerte. Bueno, hablo un poco. Cuando hablamos de las medidas conservatorias de los bienes de la masa, ¿verdad? Básicamente apuntamos a decirle en su micrófono, por favor. Hay un micrófono abierto, pueden cerrar, por favor. Bueno, avísenle a la compañera que cierre el micrófono. ¿Cuáles son algunas medidas conservatorias de los bienes de la masa, verdad? Básicamente apuntamos a una, a ver un poco, una consecuencia directa de la declaración de la quiebra, porque evidentemente hablamos ya de una masa, ¿verdad? Cuando hablamos de una quiebra. Antes de una quiebra no existe la masa, ¿verdad? La masa se genera justamente por el acto declarativo de la quiebra, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, habíamos dicho desde que a partir de ese AI o autointerlocutorio que declara la quiebra, evidentemente nacen ciertas situaciones, vamos a decir, en donde el síndico de quiebras es uno de los actores, por no decir el actor principal, dentro de esa protección de esos bienes que evidentemente están quedando en posesión del síndico de quiebras, y a través del desapoderamiento, ¿verdad? Que no es otra cosa de que esos bienes pasan a ser administrados por el síndico de quiebras, pasan en posesión del síndico de quiebras. Aclaramos siempre, no pasan a propiedad del síndico de quiebras, ni son transferidos esos bienes, sino que solamente para que esos bienes sean primeramente protegidos, conservados, ¿verdad? Pueda de alguna forma cubrirse esos bienes para que esos bienes evidentemente puedan oportunamente ser liquidados, ¿verdad? Evidentemente, todas esas situaciones nacen de ese AI o de ese autointerlocutorio que declara la quiebra y por sobre todas las cosas ordena el desapoderamiento de esos bienes, ¿verdad? Ahora, ¿cómo el síndico o qué el síndico de quiebras va a proteger y qué bienes va a proteger? Evidentemente, todos los bienes, como dice el artículo 133, declarada la quiebra, el síndico está obligado a tomar todas las providencias necesarias para la guarda de los bienes, libros y papeles del fallido. O sea, no solamente los bienes activos va a proteger el síndico de quiebras, ¿verdad? Bienes activos, en general, estamos hablando del inmueble, de los bienes muebles, si es que hay una unidad que tiene varias agencias, ¿verdad? El desapoderamiento va a arrancar en el domicilio central de esa empresa. También va a alcanzar a los locales que tengan y que forman parte de esa unidad productiva que fue a la quiebra. También sobre los bienes, sobre las mercaderías.
hay que ver qué tipo de quiebra es la que evidentemente se está desapoderando y necesita de las medidas conservatorias que dice la ley de quiebras. Una cosa es que yo desapodere una ferretería, por ejemplo, en donde evidentemente los bienes pueden ser inventariados y no tienen una afectación con respecto a la, a ver, ¿cómo vamos a decir? A la pérdida de valor que puedan tener esos bienes, a no ser que sea, por ejemplo, un supermercado, ¿verdad? O una despensa, en donde sí tienen bienes perecederos y que efectivamente pueden perder valor muy rápidamente. Entonces, mucho también depende de cuál va a ser el comercio, la empresa que va a ser desapoderada, para que evidentemente el síndico pueda tomar, evidentemente en todos los casos, todas las medidas conservatorias, pero en algunos casos evidentemente va a tener que realizar operaciones mucho más rápidas en cuanto a las ventas de cosas perecederas que van a necesitar un trámite mucho más ágil para que esos bienes sean vendidos, ¿verdad? Y que pueda obtenerse dinero, vamos a decirlo, en beneficio de la quiebra, ¿verdad? También el síndico de quiebras va a proteger o custodiar, perdón, los libros de comercio, los papeles del fallido, ¿verdad? Muchas quiebras, por ejemplo, cuando se hace el desapoderamiento, se encuentran documentos a cobrar, papeles, pagarés, cheques, o sea, depende mucho de qué tipo de empresa sea la que va a ser desapoderada, para que el síndico evidentemente le imprima los trámites para poder conservar de la mejor forma todos los bienes que forman parte de esa quiebra, ¿verdad? Para lo cual tomará posesión de ellos, dice el articulado, siempre con intervención del juzgado que lo designare, ¿verdad? Estos desapoderamientos salen por una orden judicial del juzgado de la quiebra a través de un mandamiento inclusive, o sea, el mandamiento en donde en muchos casos también se le comisiona a un oficial de justicia también en algunos casos, ¿verdad? También va evidentemente el síndico de quiebra y en muchos casos también con acompañamiento policial, ¿verdad? Para que en el caso de que exista oposición se pueda dar cumplimiento íntegro a este mandamiento o orden de desapoderamiento, ¿verdad? En pocas palabras, este desapoderamiento es, como siempre había dicho en clases anteriores y les dije también a ustedes, es una situación bastante complicada, ¿verdad? En donde el síndico de quiebras va y toma posesión de todos los bienes que forman parte de esa quiebra que se fue todos los bienes de esa empresa que se fue a la quiebra, ¿verdad? En donde evidentemente los propietarios o los gerentes o los que forman parte de la misma son separados, son invitados a salir inclusive de la empresa, y ese acto de toma de posesión en donde va a haber un inventario completo de todos los bienes forma parte otra vez de la administración del síndico de quiebras, que desde ese momento es el encargado de administrar, conservar, posteriormente liquidar los bienes, posteriormente de la liquidación evidentemente eso va a generar dinero y finalmente ese dinero va a ser distribuido a los acreedores verificados, siempre respetando los privilegios, durante todo el tiempo que dure el proceso de liquidación, ¿verdad? Muy bien, voy a aceptarle a otros más y seguimos. Muy bien, el síndico, ¿qué hace en ese momento? Hace un inventario definitivo, ¿verdad? Y el avalúo o la evaluación de todos los bienes que forman parte de la quiebra, ¿verdad? A estas diligencias podrán concurrir los acreedores, para lo cual el síndico deberá dejar constancia en los autos o en el expediente con 3 días de anticipación del lugar y la hora en que se realizaren estos actos, ¿verdad? Si fuera necesario, pedirá la presencia del deudor, ¿verdad? Si se declara la quiebra a una sociedad que tenga socios ilimitada y solidariamente responsables, las diligencias deberán practicarse también con los bienes y papeles de estos. Acá algo muy importante también, señores. La última parte, que hablamos de sociedades que van a la quiebra, que tengan socios ilimitados y solidariamente responsables, son situaciones bastante excepcionales, ¿verdad? Porque normalmente dentro del sistema comercial, inclusive,
ya existen muy pocas, casi sociedades colectivas o sociedades de personas, que son las sociedades a las cuales se refiere esta última parte del articulado, ¿verdad? ¿Por qué? Se va a la quiebra una sociedad, pero si tiene socios ilimitadas y solidariamente responsables, las diligencias también deberán practicarse sobre los bienes de estos socios que tengan esta figura societaria. No pasa lo mismo con una sociedad de capital. Ejemplo, una sociedad anónima. La sociedad anónima que va a la quiebra, evidentemente, solamente responde con los bienes de lo que sería la sociedad anónima, no con los bienes personales de sus socios, que evidentemente en estos casos no van a ser parte del desapoderamiento, ¿verdad? O en el caso de que haya sociedades colectivas o sociedades de personas, ¿verdad?, que tengan una responsabilidad con respecto a los socios en forma ilimitada y solidaria, en esos casos sí es aplicable el infine del artículo 133 de la ley 154/69, ¿verdad? Muy bien. ¿Hay preguntas hasta aquí, señores? Muy bien. Vamos a seguir. El artículo 134, ¿quién puede leer? ¿Hay alguien que pueda leer? Doctor, aquí estoy. Artículo 134. Corresponderá también al síndico tomar todas las medidas necesarias para la defensa y conservación del activo de la quiebra. Sí. Para el efecto, procederá al cobro de los créditos, hará todos los gastos necesarios para la conservación de los bienes, acciones y derechos de la masa, administrará los bienes inmuebles, percibirá sus frutos y productos, depositará diariamente en el banco que correspondiese el dinero y los valores que recogiere, cualquiera fuere su origen. Ok. Entonces, desarrolla un poco la forma en la que se va a ir desempeñando el síndico de quiebra dentro de este proceso de conservación, ¿verdad?, y liquidación de los bienes de la quiebra, ¿verdad? Esta parte que dice todas las medidas necesarias para la defensa, por ejemplo, ¿qué significa eso, verdad? Supongamos de que tenemos una quiebra donde existen varios inmuebles, vamos a decirlo, ¿verdad? Pero hay una particularidad, que cuando existe una quiebra, de alguna forma el público en general, vamos a decirlo, para utilizar una palabra, sabe que esa empresa o que esa persona fue a la quiebra, ¿verdad? Lo más probable es de que esos bienes corran el riesgo de ser saqueados, o pasaron ya en varias situaciones de quiebras que evidentemente ese era un gran inconveniente. Entonces, esa defensa de esos bienes inmuebles, ¿verdad? En donde el síndico de quiebras, del momento que toma posesión de la quiebra, evidentemente es responsable por la conservación de esos bienes. Por ejemplo, debe resguardar esos locales, debe poner un guardia de seguridad, ¿verdad? Debe realizar todos los trámites tendientes a la conservación íntegra de estos bienes, que evidentemente, que si son saqueados, ¿verdad?, evidentemente van a ser menguados en cuanto a su precio, ¿verdad? Todos estos gastos salen ¿de dónde? Salen de la misma quiebra. Entonces, el síndico, y me consta, ¿verdad?, en muchos casos tiene que hacer maravillas para poder generar dinero dentro de la quiebra para botar los gastos de la quiebra, ¿verdad? Esta situación de defensa se complica cuando tienen mercaderías o tienen bienes que son de difícil manutención o de difícil conservación, ¿verdad? En donde evidentemente la forma en la que el síndico de quiebras va a realizar estas operaciones van a ser mucho más rápidas, evidentemente con algunos pedidos especiales de venta rápida de algunos bienes que pueden ser sujetos de una
vamos a decirlo, de una situación que les haga perder su valor, ¿verdad? Entonces el síndico, desde ese momento de esa declaración de quiebra y desde el momento en el que le entregan la quiebra o toma posesión de la quiebra, él es el responsable de la defensa, inclusive, de todos los bienes que forman parte de esa quiebra y la conservación de los mismos, ¿verdad? También en esta otra parte procederá al cobro de los créditos, dice. ¿Qué significa eso? Supongamos de que la empresa que fue a la quiebra tiene personas que le deben, vamos a decirlo, y esos documentos que forman parte del desapoderamiento y que hoy día están bajo la conservación del síndico, no es que estos documentos van a morir ahí, al contrario, el síndico de quiebras tiene que realizar los trámites para cobrar ese dinero. Entonces ahí la quiebra, de una parte totalmente pasiva, se forma en una parte activa. ¿Por qué? Porque el síndico de quiebras se convierte en un acreedor, ¿verdad?, de las deudas que le deben a la quiebra. Entonces el síndico de quiebra tiene que proceder, como dice acá, al cobro de los créditos que le deben a él, ¿verdad? Entonces, en algunos casos inclusive puede hacerlo en forma personal o también puede contratar bajo costo de la quiebra a los profesionales, en este caso abogados, que puedan llevar los casos de estos cobros, ¿verdad? Porque una cosa que sea uno o dos pagarés, ¿verdad? Y otras cosas que fue ya en el caso de la época de las quiebras bancarias, ¿verdad? Y financieras, donde evidentemente existían ya un cúmulo de documentos a cobrar, en donde necesariamente tiene que contratarse los servicios de profesionales abogados que hagan las cobranzas de estos créditos, ¿verdad? Entonces depende mucho de qué tipo de quiebra tengamos enfrente para poder realizar los actos tendientes a la conservación y protección y recuperación del activo de la quiebra, ¿verdad? Hará todos los gastos necesarios, que es lo que estamos diciendo. Estos gastos salen de la quiebra para la conservación de estos bienes, acciones y derechos de la masa. Administrar los bienes inmuebles, percibirá sus frutos y productos. Puede ser, por ejemplo, que estos bienes, hablar un poco para una mejor conservación, se den alquiler. Esos alquileres evidentemente son pagados a la quiebra, que finalmente es la que va a recibir los frutos en este caso los frutos, lo que se pueda ganar, ¿verdad?, del alquiler de esos bienes que forman parte de la quiebra, hasta tanto evidentemente se haga la venta, que es el destino final de ese bien inmueble, que es una falencia, ¿verdad? Todo esto, todo este dinero que va juntando y va recaudando dentro de lo que sería la recuperación o conservación o percepción de los frutos de la quiebra, van a ser depositados, diariamente en el banco en donde correspondiese, ¿verdad? Que normalmente es el Banco Nacional de Fomento, que es el banco estatal, ¿verdad? Que es habilitado para realizar los depósitos, ¿verdad? Y eso es a la orden de la quiebra o del juicio de quiebra y abierta a pedido del síndico de quiebra, donde va a depositar diariamente, como dice acá, el dinero que va recuperando dentro de lo que sería el proceso de administración de la quiebra, ¿no? Muy bien. Ahora, eso en cuanto al artículo 134, que hablaba un poco sobre la defensa y conservación del activo, ¿verdad? El siguiente artículo, el artículo 135, habla un poco sobre la correspondencia del fallido, ¿verdad? El síndico que intervenga en la quiebra abrirá la correspondencia epistolar, telegráfica y cablegráfica del fallido en su presencia y le entregará personal. Esta diligencia se cumplirá previa citación del fallido bajo procedimiento de llevarla a cabo aunque no asistiere, en cuyo caso será necesaria la presencia del juez. Muy bien. Este artículo es correcto, pero está en desuso, ¿verdad? Evidentemente, ya en el 69, ¿verdad?, cuando este artículo 135 veía la luz, ¿verdad?, evidentemente la forma en la que comercialmente o mercantilmente se podían comunicar, en ese caso, en ese tiempo, el comerciante hoy día fallido y algunos socios, o ya sean nacionales o internacionales,
era a través de lo que serían las correspondencias, ¿verdad? O las cartas epistolares, telegráficas, cablegráficas, ¿verdad? Entonces, un poco el síndico, dentro de su figura hasta detectivesca, diría yo, para poder ver la ruta del dinero que se habla mucho hoy día, ¿verdad? Trata de ir interceptando inclusive algunas correspondencias comerciales, ¿verdad? Para que él pueda ver a lo mejor si se hizo una transferencia irregular, si tiene depositados bienes en algún banco, en alguna entidad, ya sea nacional o internacional, de manera a que el síndico de quiebra pueda recomponer el activo de la quiebra, y ese activo evidentemente pueda ser liquidado y lo producido, repartido o distribuido a sus acreedores, ¿verdad? Entonces, un poco este es el sentido del artículo 135, ¿verdad? Donde el síndico sí tiene esa posibilidad de poder abrir las correspondencias que no sean personales con presencia del fallido, pero le entregará todas las que sean puramente personales. Una carta, ¿verdad? Evidentemente no tiene nada que ver con la actividad comercial, entonces se le va a entregar por el derecho a la protección de los documentos privados, evidentemente, al deudor fallido. ¿Pero por qué digo que está en desuso? Porque evidentemente las comunicaciones ya no se hacen de esta forma. Hoy día las comunicaciones, y saben ustedes que son electrónicas, telemáticas. Hoy día, imagínense, estamos dando clases por una plataforma que hace poco era casi impensable, ¿verdad?, realizarlo. Entonces, las operaciones se hacen a través de transferencias vía banco a banco, ya sea nacional o internacional. O sea, la situación cambió totalmente. Este artículo 135 debe ser modificado y debe ser modificado en cuanto a lo que sería la actualización, pero no en cuanto al sentido y a la esencia misma de lo que está queriendo decir la ley de quiebras, que evidentemente es totalmente correcto, ¿verdad? Lo que sí hay que modificarlo para poder hacerlo aplicable a la situación que hoy día vive el mundo dentro de lo que serían las comunicaciones comerciales, ¿verdad? En cuanto al artículo 135, valga esa aclaración, ¿verdad? Ahora bien, el artículo 136 habla un poco sobre los bienes fuera del domicilio del fallido, que es lo que también nos pide el programa. Respecto a los bienes que se encontraren fuera del domicilio del fallido, se practicarán las mismas obligaciones o diligencias mencionadas en esta sección en los lugares en que estos estén situados. Lo que estábamos diciendo, si tiene una agencia o si tiene u otra oficina, evidentemente también esas oficinas van a ser parte del desapoderamiento y se van a aplicar todas las diligencias de conservación y de protección de ese activo. Si los tenedores de esos bienes fuesen personas de notoria responsabilidad, se podrá designar las depositarias. Supongamos de que sean personas que evidentemente a lo mejor no tenían no sabían lo de la quiebra o no podían saberlo, ¿verdad? Y son personas que pueden ser declaradas depositarias, ¿verdad? Entonces también se les puede dejar como depositarios para la conservación de esos bienes, ¿verdad? Evidentemente todo esto debe ser informado por el síndico de quiebras mensualmente al juzgado o al juicio de la quiebra, ¿verdad? El síndico no puede, si el síndico no puede asistir personalmente, podrá conferir poder bajo su responsabilidad a personas que lo representen en ese acto de desapoderamiento, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, serían personas que forman parte de la sindicatura de quiebras, ¿verdad? Que pueden ayudar, coadyuvar a estos actos de desapoderamiento, ¿verdad? Vuelvo a decir, una cosa es que sea un local, ¿verdad? Y otra cosa es que sea un local y que tenga varias sedes o varios locales en donde la cuestión se complica. Y estos desapoderamientos, señores, hay que hacerlo rápido también, porque una vez que esa quiebra es declarada, puede haber una corrida, ¿verdad?, en cuanto al mismo administrador de esas empresas y dejar todo al aire libre, y eso es posible de que pueda ser producto de despojos, de saqueos de esos bienes, en donde evidentemente esa situación hace de que esos bienes que forman parte de la masa y que posteriormente van a ser liquidados, vaya en detrimento de los acreedores si es que existe una
una desprotección de esos bienes. Entonces, por eso también la ley habla de esa posibilidad de que otras personas autorizadas por él puedan realizar los actos de conservación dentro de este proceso de desapoderamiento, ¿verdad? Muy bien. El artículo 137, y acá vamos ya a la primera modificación, ¿verdad? Que es lo que le estaba hablando, que es la ley, perdón, acá, que es, un ratito, van a esperar un ratito. Muy bien, ahí se puede ver. Sí, profe. Bueno, este es el artículo, esta es la ley 6.481, ¿verdad? Que modifica los artículos 18, 137 y 138, ¿verdad? El que vamos a ver ahora es el artículo 137, que es el que está acá, ¿verdad? Que es el que, ¿verdad? Por esta ley, que es el que está en vigencia hoy día, ¿verdad? Entonces, anoten eso en su libro cuando lean esta parte del programa. Muy bien. ¿Quién puede leer el artículo? Hola, no se duerman. Yo, profe. Dale. Artículo 137. Con autorización del juez, el síndico podrá proceder a la venta inmediata de aquellas cosas perecederas o deteriorables o que estén expuestas a una grave disminución de sus precios o que sean de conservación costosa en comparación con la utilidad que puedan producir. Para estas enajenaciones se seguirán los preceptos sobre realizaciones del activo, si bien el juez, en resolución fundada, podrá dispensar de aquellos trámites que pudieran entorpecer estas enajenaciones hasta el punto de perjudicar la finalidad que persiguen. Punto. Ahí quiero pararte un ratito, porque toda esta primera parte que leyó la compañera es prácticamente igual a lo que ustedes tienen en su libro, ¿verdad? De la ley de quiebra, ¿verdad? En esta primera parte, lo que dice es justamente lo que estábamos diciendo. Las cosas de venta, claro, productos perecederos, ¿verdad? O deteriorables, o que puedan perder un valor muy rápidamente, o una grave disminución de sus precios, evidentemente pueden procederse bajo autorización del juez a una venta rápida o una venta inmediata, que es lo que dice esta parte del articulado, ¿verdad? La modificación, que más que una modificación es un agregado, es lo que viene ahora, lo que va a leer la compañera, que no estaba en la ley 137, perdón, en la ley 154, en esta parte del artículo 137, que es la forma de la oferta que vas a leer ahora. Entonces, este es el agregado que tiene el artículo 137. A ver un poco. La oferta de venta directa deberá ser publicitada en la página web de la Sindicatura General de Quiebras por el término de 8 días corridos, contados desde la fecha en que el síndico presenta al juzgado el pedido de autorización judicial. Transcurrido ese plazo sin que se haya presentado otro oferente, el juez podrá otorgar la autorización de la venta directa. En caso de que se haya presentado otro oferente dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, se estará a lo dispuesto en el artículo 138. Último párrafo.
Sí, que es lo que vamos a leer más adelante. Entonces, esto es lo que se le agrega al artículo 137 original, vamos a decirlo, ¿verdad? En donde entra lo que antes no había, ¿verdad? Que la página web de la Sindicatura General de Quiebras, vamos a ver más adelante de que hay una ley que crea la Sindicatura de Quiebras y la hace autónoma y autárquica, cosa que tampoco pasaba anteriormente. Tiene una administración que tiene un presupuesto propio, ¿verdad? Que tiene un síndico general que es la cabeza de toda la Sindicatura General de Quiebra, ¿verdad? Tiene una página web que evidentemente todas las informaciones dentro de lo que sería la organización misma de la sindicatura, y en este caso, imagínense, este tipo de ofertas de venta directa también deben ser publicitadas en la página web de la Sindicatura General de Quiebras para que evidentemente todos puedan tener conocimiento de lo que se está vendiendo, vamos a decirlo, en esta forma especial de poder liquidar los bienes del deudor fallido, ¿verdad? En cuanto a lo que sería venta rápida o venta directa, ¿verdad? Entonces, todo esto no había anteriormente, ¿verdad? Esto hace evidentemente que todo sea más transparente, que todo sea más rápido y que todo sea también menos costoso, ¿verdad? Entonces, estas publicaciones hacen también publicaciones, digo, en la página, ¿verdad? Hace que los costos disminuyan, evidentemente, para que la quiebra también pueda tener un mejor desempeño dentro de este proceso de liquidación, ¿verdad? Eso es lo que dice el artículo 137. Muy bien. Ahora, vamos al siguiente punto del programa que se refiere a la liquidación del activo, que es la segunda parte, en donde vamos a la siguiente sección, que sería la sección 2 de esta parte de la ley de quiebras, cuando hablamos de la liquidación del activo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, algunas consideraciones generales. La liquidación del activo puede realizarse de varias formas, ¿verdad? Puede ser por remate público, evidentemente, o remate. Puede hacerse la liquidación total del activo y el pasivo, ¿verdad? Puede hacerse a través de la venta directa, ¿verdad? Puede hacerse también a través en el caso de que haya títulos valores, a través de la bolsa de valores. Hay varias formas en las que se puede, o por los caminos que se pueden tomar dentro del proceso de liquidación del activo de la quiebra. Evidentemente, la más recomendable por responder a una mayor transparencia dentro de ese proceso de liquidatorio es el remate público, en donde ese bien que va a ser rematado en un acto público, ¿verdad? Y con la mejor oferta, bajo una nueva regla de tasación que vamos a ver en el artículo 138, evidentemente hace de que ese remate sea mucho más claro, mucho más transparente, ¿verdad? Dentro del proceso de liquidación, que es lo que siempre se busca, de que sean transparentes, ¿verdad? Las liquidaciones de las quiebras, ¿verdad? Pero esa situación siempre va a decidirlo el síndico de quiebras, evidentemente, cuando sea más beneficiosa para la masa, porque si para la masa puede ser más beneficiosa una venta directa, evidentemente es el camino que también la ley habilita para ese tipo de liquidación, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver ya en esta parte del programa, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver ahora el artículo 138, que es este artículo que está acá, el artículo 138, y vamos a explicar también brevemente este artículo 138. ¿Quién puede leer el artículo? Buenas tardes, profe. Voy a leer yo. Artículo Sara Medina. Dale, Sara. Artículo 138. Firme el auto de quiebra y efectuada la verificación de crédito, el síndico realizará los bienes de la masa en el más breve plazo.
Ahí, por La ejemplo, sobre venta- ese punto, antes que siga nomás, voy a hacer notar algunas modificaciones. El artículo 138 de la ley 154 original, ¿verdad?, hablaba de la misma cosa. Firme el auto de quiebra y efectuada la verificación de crédito, el síndico realizará los bienes de la masa en el más breve plazo, dice, ¿verdad? Bueno, eso fue modificado por la ley por la ley 5025, donde dice: firme el auto de quiebra y efectuada la verificación de crédito, el síndico realizará los bienes de la masa en un plazo de 30 días, dice, ¿verdad? Vuelve a modificarse ese artículo 138, que es lo que dio la compañera, ¿verdad?, donde dice que es lo que ahora está vigente: firme el auto de quiebra y efectuada la verificación de crédito, el síndico realizará los bienes de la masa en el más breve plazo. O sea, esta discusión del más breve plazo, o ponerle un plazo a la liquidación del activo de la quiebra, ¿verdad?, o la realización de los bienes, es una discusión que se tuvo muchísimo tiempo, ¿verdad? Yo cuando estaba en la sindicatura de quiebra, evidentemente también esta era la discusión, ¿verdad? Porque, ¿cuál es el tiempo que va a tener el síndico de quiebra para poder liquidar todo el activo? ¿Un día, 2 días, 3 días, 30 días, como decía el artículo 138 modificado por la ley 5025, en un plazo de 30 días, en un plazo de 180 días, en un plazo de 1 año? Entonces, es muy difícil temporizar, vamos a decirlo, ese proceso liquidatorio, porque todas las quiebras son diferentes, ¿verdad? Una cosa es liquidar, por ejemplo, una cadena de supermercados, como ya hubo en su momento, ¿verdad? Y nos tocó asesorar en ese caso, ¿verdad? O intervenir, más que asesorar, intervenir esas liquidaciones de ese tipo de quiebra, ¿verdad? Y otra cosa es liquidar a lo mejor los bienes de una persona, ¿verdad?, que tenga a lo mejor un solo inmueble como parte de su activo y algunos bienes muebles, ¿verdad? Entonces, temporizar o darle un tiempo, evidentemente, hace un poco más complicada esta aplicación de este artículo. Entonces, se trató de volver nuevamente con un plazo determinado con la ley 5025, donde dice en un plazo de 30 días corridos, pero finalmente, con el artículo 138 modificado por la ley 6471, volvemos a lo que sería la disposición inicial, que es en el más breve plazo. Dentro del tiempo, más breve plazo, dentro del tiempo que evidentemente va a durar el proceso de liquidación. Este más breve plazo va a depender mucho de qué tipo de quiebras sean, ¿verdad?, qué tipo de quiebras se estén liquidando, qué bienes tengan, ¿verdad?, cómo se puede ir recuperando también los bienes de la quiebra, ¿verdad? Pero todo tiene que ser dentro de un plazo prudente, evidentemente, para que ese procedimiento de liquidación de la quiebra tampoco sea muy extenso, ¿verdad? Entonces, esa aclaración quería hacer antes de continuar con este artículo, ¿verdad? Entonces, tenemos el síndico de quiebras, firme el auto de quiebra y efectuada la verificación de crédito, ¿verdad? El síndico realizará los bienes de la masa en el más breve plazo. Ok, ahora vamos a seguir, compañera. La venta de bienes se hará en remate por el martillero público que designe el juez para cada subasta, de acuerdo con el procedimiento previsto en la acordada de la Corte Suprema de Justicia que reglamenta la materia, previa publicación de edicto en un diario de gran circulación de la capital por un plazo de 5 días para los bienes muebles o semovientes sin base de venta y de igual plazo para los inmuebles, los cuales tendrán por base de venta el 40% de la evaluación a ser realizada por un perito tasador. Ahí sobre el punto también, esta evaluación antes no había tampoco, o sea, una quiebra
se iba a un remate judicial y era el valor fiscal, ¿verdad? De ese bien inmueble o mueble, ¿verdad? No había un bien inmueble, era el valor fiscal, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Muchos de los bienes que se iban en remate se iban por precios muy bajos, ¿verdad? Por precios ínfimos, ¿verdad? Prácticamente era una pérdida para la quiebra, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? La ley modifica y pone una regla, ¿verdad? Dentro de lo que sería la base de venta de los bienes inmuebles, en este caso, que es lo que dice acá. Los bienes muebles se mueven sin base de venta y igual plazo para los inmuebles, los cuales los inmuebles tendrán, sí, por base de venta el 40% de la evaluación a ser realizada por un perito tasador. O sea, un perito tasador da una evaluación, un valor, ¿verdad? Una tasación de ese inmueble y sobre eso el 40% de esa tasación será la base de venta para arrancar el proceso de remate de ese bien inmueble. Entonces, evidentemente sube la posibilidad de recuperación del dinero que pueda tener en la quiebra y no el valor fiscal, que lo que hace es de que en algunos casos, si no hay postores y se va por la base de venta, ustedes saben que la base de venta, siendo el valor fiscal, evidentemente, son valores ínfimos en algunos casos que no reflejan el verdadero valor que pueda tener ese inmueble, ¿verdad? Entonces, se hace esa aclaración con esta ley, la 6.481, que modifica el artículo 138. Muy bien. Y después dice, compañera. No obstante, a pedido fundado del síndico, el juez podrá autorizar la enajenación total o parcial de bienes en remate o licitación pública, o excepcionalmente disponer la venta privada de alguno o algunos de los bienes cuando conveniese a la mejor realización de los mismos en beneficio de la masa. Bueno, es lo que estaba diciendo. El síndico fundamentalmente puede apartarse, ¿verdad?, de lo que sería un remate y podrá a pedir autorizar la enajenación total o parcial de bienes en remate o licitación pública, ¿verdad? O disponer una venta privada o directa, sería en este caso. Después de este remate. Este remate o la licitación pública se llevará a cabo las modalidades que apruebe el juzgado con base de venta en la forma prescrita en el segundo párrafo y se anunciará como queda establecido para cada caso de remate durante 5 días y además en la página web de la Sindicatura General de Quiebras. Así mismo. En caso de presentarse más de una oferta para la adquisición directa de un bien por venta privada, deberá de manera obligatoria procederse a la liquidación del mismo por remate o licitación pública, a solicitud fundada del síndico o de una de las partes, en cuyo caso la base de venta será la mejor oferta presentada. Artículo 2. Comuníquese al Poder Ejecutivo aprobado. Hasta ahí. Hasta ahí. Bueno, eso es lo que dice la ley 6.481, que quiero que puedan bajar en su computadora, ¿verdad? Y leer esas modificaciones cuando lean estos dos artículos. El artículo 137 y el artículo 138 que estábamos explicando. Muy bien. Ahora, el artículo 139, y acá voy a salir nuevamente de la página. Voy a salir y voy a compartir otra pantalla. Un ratito. Que es esta pantalla, ¿verdad? ¿Están viendo ahí? Sí, Profesor. Claro, entonces acá lo que le estaba diciendo, esta ley 5.025 del 2013 había modificado el 138, ¿verdad? Que es la que le puso plazo a nuestro proceso de liquidación, 30 días que vieron acá, que finalmente quedó en el más breve plazo.
modificaciones que finalmente esto quedó modificado nuevamente. El 138 no se aplica acá. Acá lo que vamos a ver es este artículo, que es el 139. Esto es lo que vamos a ver, que es el que sí queda vigente de la ley 5025. ¿Verdad? Ese sí queda vigente. Que habla, ¿verdad? Justamente sobre No se le escucha, profesor. Perdón. Que habla justamente sobre las posibilidades, el 139, las posibilidades de ventas en remate de lo que sería una unidad productiva, ¿verdad? Otros bienes dentro de un fondo de comercio, ¿verdad? Pero vamos a leer el artículo 139. ¿Quién puede leer? Vamos, chicos. Voy a leer otra vez, profe. No le estoy pidiendo que opinen, lean más. Vamos, despiértense. Ya enseguida, dentro de poco vamos a encontrarnos y ya le voy a encontrar a todos. Entonces ahí ya va a ser más fácil que le pueda identificar. Entonces ahora aprovechen y lean. 139. Artículo 139. Si en el remate no... ¿Sí? Si en el Hola. remate no... ¿Qué pasa? Su internet. Continúa, profesor. Si en el remate no hubiera posiciones, se procederá a segunda subasta sin base de venta. Pero si el juzgado autorizó la venta total o por junto o de fondos de comercio o de industria o partes de la empresa que constituyan un conjunto económico, la segunda subasta se hará con retasa del 25% y el edicto será publicado por 20 días, como se expresa en el artículo 138. No habiendo postores, el síndico procederá a la subasta de dichos bienes separadamente y sin base en la forma expresada en el párrafo segundo del artículo anterior. ¿Vos leíste la modificada ya? No, profesor, yo leí de la ley de quiebras. Bueno, es justamente lo que estoy diciendo. Ustedes tienen en su pantalla lo que yo estoy diciendo. Sí. Bueno, por eso les pido, por favor, para que no se confundan. Estoy repitiendo varias veces, ¿verdad? Lo que yo estoy compartiendo en la pantalla es la ley 5025 que modifica el artículo 139. Entonces, el artículo 139 que tienen que leer es este artículo, que es el que está vigente hoy día, no el artículo 139 que está en la ley de quiebra, ya fue modificado. Entonces, vuelvo a repetir para que no se confundan, ¿verdad? Es el artículo este. Si en el remate no hubiera segunda subasta sin base de venta, pero si el juzgado autorizó la venta total o por junto de fondo de comercio o de industria o parte de la empresa que constituye un conjunto económico, la segunda subasta será con retasa del 25%. Y el edicto se publicará por 5 días. Acá está la modificación. Días, ¿verdad? Acá es una publicación de 5 días, como se expresa en el artículo 138. No habiendo postores, el síndico procederá a la subasta de dichos bienes separadamente y sin base de venta en la forma expresada en el párrafo del artículo anterior. Este es el artículo que tienen que leer para el examen. No se confundan, por favor, ¿eh? Gracias, profe. Muy bien. Ahora, vamos a volver a nuestra ley. Vamos a volver a nuestra ley. Voy a compartir nuevamente un ratito.
Muy bien. Ahora, haciendo esas modificaciones y esas aclaratorias de estos artículos, ¿verdad? Seguimos con nuestro programa. Vamos a hablar ahora del adjudicatario moroso, ¿verdad? ¿Quién es el adjudicatario moroso? ¿Verdad? Esa persona que evidentemente se fue, compró en una subasta pública, en un remate de una quiebra, pagó la seña, ¿verdad? Pero finalmente no cumple con el pago total de la compra o de la compra de ese bien. Entonces, esa es una persona o un adjudicatario moroso, que como bien lo dice Lebrón, tiene dos sanciones. Sanción número uno, pérdida a favor de la masa de la seña depositada. Y sanción número dos, eventualmente el pago de la diferencia del precio que se obtenga, en el siguiente remate si este resultare inferior. Entonces esas son las sanciones que establece la ley de quiebras en el caso de adjudicatarios morosos o que no hayan completado el pago de la compra, ¿verdad? Acuérdense que en un remate, el día de remate lo que se pagan son los gastos de publicación, los gastos de secretaría, y se paga el 10% de la compra, ¿verdad? Se firma un acta, todo eso se deposita en el juzgado, ¿verdad? Al rematador, ¿verdad? Que finalmente es el que hace los depósitos correspondientes. Posteriormente, esa persona tiene que completar esos pagos, ¿verdad? Y es lo que dice la ley en cuanto a la persona o al adjudicatario que no hace esos pagos posteriores. Entonces dice, el adjudicatario que no pagar en tiempo el saldo del importe de la compra perderá a favor de la masa la seña entregada, y si en la nueva subasta no se alcanzara el precio por el cual se hizo la compra, para la diferencia. O sea, esa pérdida que puede representar una segunda subasta para la quiebra, entonces será pagado o abonado igualmente por este adjudicatario moroso, ¿verdad? Que es lo que dice la ley. Muy bien. Ahora, vamos a ver ahora el artículo 141, que habla sobre licitación del activo y del pasivo. Este es un artículo bastante extenso, ¿verdad? Vamos a explicar rápidamente, ¿verdad? Explica un poco todo lo que sería el procedimiento de la licitación, perdón, de todo el activo y pasivo de la quiebra, ¿verdad? Vamos a ir leyendo por párrafo y vamos a ir explicando para que puedan ir entendiendo, si no se van a perder, ¿verdad? El juez ha pedido al síndico o de los acreedores quirografarios que representen las 2/3 partes del capital quirografario verificado, es lo que exige la ley para que pueda hacerse el pedido, podrá disponer la licitación de la transferencia o cesión del activo y pasivo de la quiebra a un comprador, acreedor o tercero. O sea, toda la quiebra, vamos a decirlo, activo, ¿verdad? Y pasivo, o sea, bienes que forman parte y que van a ser liquidados, y pasivo, las deudas, ¿verdad? Que tienen que ser abonadas, evidentemente en conjunto se está licitando, ¿verdad? Y se va a transferir en el caso de que una de estas, de algún interesado pueda cargar con eso o comprarlo, ¿verdad? Evidentemente se va a hacer cargo de todo lo que sería esta quiebra, activo y pasivo, ¿verdad? Puede ser a un comprador, a un acreedor, a un tercero, dice la ley. Esta persona tomará a su cargo el pago de los créditos contra la masa y contra el fallido, ¿verdad? No solamente va a transferírsele el activo, sino también los pagos, ¿verdad? Que se van a hacer sobre los acreedores de esa quiebra. El comprador podrá ofrecer hacerse cargo del pago solamente un porcentaje de los créditos quirografarios, ¿verdad? Pero siempre estará obligado a pagar la totalidad de los créditos contra la masa y de los créditos privilegiados. O sea, él puede negociar lo que serían los pagos a los créditos quirografarios, ¿verdad? Puede hacer una propuesta dentro de lo que sería su propuesta licitatoria, vamos a decirlo, pero siempre tendrá que pagar los créditos privilegiados, es lo que dice la ley, ¿verdad? Ahora bien, si el juez lo autoriza, convocará a todos los acreedores y a los posibles compradores a una audiencia por medio de edicto publicado por 5 veces y con 10 días de anticipación en 2 diarios de gran circulación. Menciona un poco la parte procedimental, ¿verdad? En la audiencia
el número de acreedores, los interesados presentarán su oferta en sobre cerrado como una licitación, ¿verdad? Previa comprobación de los requisitos exigidos por el juzgado. Todo esto es una forma también de liquidar el activo de la quiebra. Abiertas las ofertas, el juzgado las pondrá a consideración de los acreedores presentes para ser aprobada la que resulte más ventajosa. Se considera aprobada la que obtuviese el voto favorable de la mayoría de acreedores presentes que constituya mayoría de capital quirografario representado. O sea, en pocas palabras, una doble mayoría, ¿verdad? Mayoría de acreedores presentes, ¿verdad? Que serían mayoría de personas, pero estas personas tienen que constituir mayoría de capital quirografario representado. Sería una doble mayoría, ¿verdad? Que es justamente lo que en su material, en su libro, la ley comentada, habla No se te escucha, profe. Sí, perdón. Cierto, cuando me doy la vuelta. Que es justamente lo que Lebrón comenta en su libro comentado, ¿verdad? Aprobada en tal forma una propuesta, el juzgado podrá negarse a aceptarlas por razón debidamente fundadas. El juez dictará el auto de aprobación o rechazo que será apelable en relación y ambos efectos. Dos puntos importantes acá en esta última parte, ¿verdad? Se nota claramente el carácter publicístico de la ley de quiebras al decir que aprobada por los acreedores, ¿verdad? Que tienen una doble mayoría, el juez, si cree de que esa operación, ¿verdad? O esa forma de liquidación le va a afectar a la quiebra, entonces él puede negarse a aceptarlas, ¿verdad? Bajo una fundamentación de lo que sería su resolución. El juez dictará el acto de aprobación o rechazo inclusive, y esa resolución judicial, ¿verdad? Será apelable en relación y en ambos efectos. Cuando dice la ley de quiebras, en ambos efectos se refiere con efecto suspensivo, apelable en relación y con efecto suspensivo, es cuando dice en ambos efectos, ¿verdad? Cuando dice al solo efecto devolutivo es en relación y sin efecto suspensivo. Muy bien. Preguntas hasta acá, señores. ¿No hay preguntas? Bueno. Profe, el que se declara en quiebra ahora ya pierde completamente la administración de sus bienes, ¿verdad? ¿Y qué pasa si es que los frutos comienzan a dar más de lo que él había debido o por qué había quebrado? Si se recauda más, no sé, quebró por una deuda, eso ya es completamente quebrado, ya no hay más caso de recuperar esas cosas. No, lo que hace, bueno, dos preguntas. Número uno, el fallido, evidentemente, entra dentro de lo que sería una inhibición total, perdón, y la quiebra es una liquidación colectiva de todos los bienes, ¿verdad? Número uno. Número dos, en el caso de que los bienes que dejó, ¿verdad?, produzcan mucho dinero, bueno, es espectacular, mejor para la quiebra, porque evidentemente va a haber más dinero para poder distribuirla a los acreedores, ¿verdad? Si se da esa situación, entonces eso es beneficioso para la quiebra. O sea, el síndico va a poder hacer una mejor distribución y además de una mayor distribución a todos los acreedores, ¿verdad?, que se vayan presentando a verificar su crédito, ¿verdad? Me preguntaba si es que la quiebra es irreversible, entendí la pregunta, ¿verdad? Y eso vamos a ver más adelante en lo que serían los actos revocatorios de la quiebra, en donde la única posibilidad de que pueda ser revertible es a través de una revocatoria de auto de quiebra, en donde el deudor pueda demostrar de que al momento que se declaró su quiebra, evidentemente era una persona solvente y no era insolvente, ¿verdad? Porque el presupuesto esencial de una quiebra es justamente el estado de insolvencia. Si él puede demostrar de que era solvente y no era insolvente,
entonces la vía es la revocatoria del auto de quiebra. Esa sería la figura establecida por la ley de quiebra, ¿verdad? Excelente, excelente, profe, gracias. Ok. Muy bien. Ahora, vamos a ver ahora Profesor, Señora. una pregunta, por favor. Buenas tardes. Bueno, ¿Cómo está? En el caso de que en un acto hereditario. ¿Me escucha, profesor? le escucho, claro, en un acervo hereditario me dijiste. Sí, en un acto hereditario. Los herederos heredan una empresa que ya está en quiebra. ¿Qué sucede en ese caso? Uno puede no aceptar la herencia o hacerse cargo. Y todas las herencias se aceptan bajo, con beneficio de inventario, ¿verdad? O sea, con una separación de los patrimonios, ¿verdad? En ese caso, una empresa que esté en quiebra, ¿verdad? Hay que ver muchas cosas. Número uno, si esa empresa es una empresa de capital, vamos a decirlo, ¿verdad? Entonces esa quiebra va a proseguir su curso, ¿verdad? Y se va a liquidar ya con la intervención del síndico de quiebra, ¿verdad? Ahora, los herederos pueden hacerse cargo, ¿verdad? De pagar ya una decisión más personal sería de pagar a lo mejor parte de la quiebra, vamos a decirlo, pero esa quiebra lo que va a pasar es, va a seguir su proceso de liquidación, va a ser administrado por el síndico de quiebras, ¿verdad? Es una empresa que va a seguir todo el proceso liquidatorio, ¿verdad? Y que, como te digo, esa herencia que vos estás diciendo, ¿verdad? Todas las herencias se hacen bajo beneficio de inventario, ¿verdad? Sí. Entiendo. Sí. Y las quiebras pueden ser tanto a personas físicas como jurídicas. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Es lo que dijimos ya en la primera clase, ¿verdad? Tanto las convocatorias de acreedores como las quiebras no solamente son a empresas, ¿verdad? La quiebra se puede ir un funcionario público se puede ir a la quiebra. Un funcionario privado que tiene un sueldo se puede ir a la quiebra. O sea, Sí. la quiebra no es una figura comercial o de empresa, vamos a decirlo. Es una persona que evidentemente no pagó su cuenta y tiene tantas deudas que eso hace imposible que pueda pagar normalmente con sus obligaciones. Cualquier acreedor puede pedir su quiebra, ¿verdad? Y esa quiebra va a ser declarada. Evidente, ¿qué es lo que decía? Que justamente lo que decía con los artículos anteriores que estábamos hablando de la forma de liquidación, ¿verdad? Una cosa es que yo liquide la quiebra de un funcionario o de la persona que tiene un salario, ¿verdad? Y a lo mejor un inmueble o a lo mejor nada, ¿verdad? O que se liquide una quiebra de un supermercado, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, pero en ambos casos es una quiebra, ¿verdad? O una persona física, jurídica, comerciante o no comerciante, se puede ir a la quiebra. Pero llevan el mismo proceso, profesor, que un embargo judicial prácticamente las quiebras. ¿Cómo el mismo proceso de un embargo? Y se llama edicto, se le convoca a los acreedores, luego el mejor, todos los acreedores, el acreedor en primer lugar, el que puede también participar en la venta de un bien que está embargado, luego los otros subsiguientes. Y se lleva el proceso del edicto, de la publicación, todas esas cosas. En ese sentido nada más. Bueno, ahí estás mezclando muchas cosas, ¿verdad? Justamente lo que estábamos leyendo en los artículos anteriores, ¿verdad? Que estamos hablando de todo lo que sería el proceso de liquidación del activo, ¿verdad? Tanto de acuerdo a los tipos de bienes que sean, como la conservación misma de esos bienes, ¿verdad?
y que esa liquidación va a ser solicitada por el síndico de quiebras, ¿verdad? Y va a ser autorizada por el juez de la quiebra, ¿verdad? La liquidación y la forma liquidatoria más transparente y más recomendada que se tiene en el concurso, en los concursos, es el remate público, que es lo que estábamos diciendo, y que es un poco yendo hacia los artículos anteriores, es lo que habla un poco los artículos 137 y 139, ¿verdad? Estos son los modificados, o sea, tenemos que ver los modificados, ¿verdad? En lo que sería el proceso de liquidación, ¿verdad? Y posteriormente estábamos hablando ya de otras formas de liquidación que evidentemente van a ser o pueden ser propuestas por el síndico de quiebra, como ser la venta directa o venta privada de los bienes, la licitación de todo el activo o todo el pasivo. Esta licitación no solamente puede ser pedida por el síndico de quiebras, sino también puede ser pedido por los acreedores quirografarios. O sea, hay diferentes formas de liquidación del activo de la quiebra de acuerdo a los tipos de bienes que tenga, ¿verdad? Inclusive a la garantía que tenga, que es lo que vamos a ver ahora en el artículo 142, que es lo que se llama el concurso especial, ¿verdad? O sea, hay varias formas de liquidar los bienes de una quiebra, ¿verdad? Comprendió, gracias, profesor. Bueno, y para ir avanzando, ¿verdad? Y ir cerrando bueno, yo creo que ya nos estamos saliendo de la hora, ¿verdad? Permiso. Sí. Perdón, demasiado interesante es su clase, pero ya tenemos que ingresar en otra de procesal y Ok, está bien. tampoco conviene perdernos esa clase porque... No, está bien, comprendo. Comprendo, y este artículo 142 en adelante quiero darme un poco más de tiempo porque estamos hablando ya de lo que sería el concurso especial, que es una figura muy importante dentro de la quiebra, pero vamos a ver la clase siguiente nada más, no se preocupen. Vamos a dejar acá. Gracias por la atención de ustedes y seguimos la clase del viernes. Vamos a terminar esta bolilla 14. Vamos a hablar todo lo que sería la parte de concurso especial y otros actos que puede realizar el síndico de quiebra, y posteriormente ya vamos a entrar también en la bolilla 15. ¿Está? Gracias, Bueno, profesor. les agradezco su atención. Gracias, A ustedes. Buenas tardes. Gracias a Ustedes. ustedes. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, profe. Buenas tardes, profesor. Gracias. Buenas tardes a ustedes.